cielos abiertos también para ver lo que Dios hace a través de la oración. Eso lo podemos ver aquí claramente en la palabra. Entonces hoy tenemos un tema excelente y está en el libro de Hechos, en el capítulo 7, 55, cuando lo dije. Esteban, antes de morir, este siervo del Señor, antes de morir, vio, dice aquí en el versículo 55, que estaba lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre que está a la diestra, a la derecha de Dios. Entonces, ¿qué vio Esteban? Los cielos abiertos. Y al ver los cielos abiertos, entonces dice aquí que él vio a Jesús a la diestra del Padre y que vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha, a la diestra del Padre. Ese tema entonces es el que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo. Veo al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es la mayor responsabilidad, pero también es el mayor privilegio que tenemos en esta tierra, de bendecir el nombre de nuestro Señor, de conocerle más y de poder explicarle a la gente y mostrarle lo que hizo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das en esta hora, Señor, de venir ante tu presencia mediante la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, de venir a este lugar para glorificarte y adorarte, Señor, para venir a escuchar también palabra tuya. Yo te bendigo, te alabo y te glorifico y te pido ahora que a través de tu Espíritu Santo podamos nosotros hablar, podamos entender, podamos comprender esta palabra y que se quede grabada en nuestro corazón y la podamos también enseñar a otros que no la conocen, practicarla y vivirla para gloria de tu nombre. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Entonces, dice aquí la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Hechos, que cuando estaba Esteban siendo apedreado, dice, pero antes de eso dice, estaban llenos del Espíritu Santo. Es lo primero que nosotros notamos aquí, ¿no? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces él miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pero antes de eso, dice la palabra que cuando él estaba allí hablando, se taparon los oídos, todos los que estaban allí. Versículo 57, dice, entonces ellos dando grandes voces, porque empezaron a gritar cuando él dijo esto, cuando él dijo yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Claro que tenían que taparse los oídos para no escuchar lo que ellos no habían creído. No creyeron que Jesús era Dios y que Jesús iba al Padre y que Jesús iba a resucitar y que Jesús estaba a la diestra del Padre. Ellos no lo creyeron. Por eso dice el versículo 57, dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acuérdense del apóstol Pablo. Y el versículo 59 dice que apedreaban a Esteban mientras que él invocaba y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió o murió. Aquí nos podemos dar cuenta también de cómo estas declaraciones tan sublimes de un hombre que estaba a punto de fallecer, sentenciado a morir, y son muy similares a las que exclamó nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz, cuando él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo, Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y también dice que entregó su espíritu. Por eso tenemos una similitud aquí tremenda
de cómo Jesús, que fue hombre, ¿cierto? 100% hombre, entregó su vida allí en la cruz por nosotros y exclamó de esa manera cuando llegó a la cruz y dijo: Padre, perdónalos. La primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que hoy, en esta mañana, yo quiero hablar acerca de Jesús, acerca del Señor que fue llamado el Hijo del Hombre, pero que también fue exaltado, resucitado, llevado al cielo y glorificado. Porque Esteban lo vio a Jesús glorificado, no crucificado. No lo vio en la tierra como muchos lo ven así. Y no quiero decir que en esta semana, porque siempre está el Señor Jesucristo viéndolo mucha gente de otra manera. Pero Esteban lo vio glorificado. Entonces yo quiero hablar de Jesús, el Hijo del Hombre, primeramente, y llevar a que todos podamos comprender y entender por qué el Señor está allí, resucitó y vive, y cómo Él también después vendrá con poder y gloria para levantar a su iglesia y para efectuar los juicios sobre las naciones de la tierra. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver aquí en la Biblia es que Jesús no fue un ángel, no fue una teofanía, ni fue el mismo Espíritu viniendo sobre una persona por un periodo de tiempo. Jesús es Dios que se hizo hombre, por eso era llamado el Hijo del Hombre. Número uno, entonces, Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre, así era llamado, porque Él, completamente humano, cuando nosotros podamos reconocer su humanidad y comprender las razones por las cuales Él necesitaba hacerse hombre, nos ayudará a ver cuán esencial e importante es esta enseñanza en la que vinimos nosotros en esta mañana a escuchar como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a la tierra y dice la Biblia en Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 4 dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley también, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Redimiese quiere decir rescatar, quiere decir comprar. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Ese fue el precio que pagó Cristo en la cruz por nosotros. Dios lo envió cuando se cumplió el tiempo, porque Dios tiene siempre un tiempo para todo. El tiempo de nosotros no es igual al tiempo de Dios. El tiempo de nosotros es el cronos, que llamamos, de ahí viene la palabra cronómetro, cronógrafo. Pero el tiempo de Dios es el kairos, el tiempo de Dios. Él tiene su tiempo. Entonces, cuando se cumple el tiempo, Él envía a su Hijo, y nació de una virgen, y fue humilde y sencillo. Y dice la Biblia en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Si crecía en estatura es porque era hombre, ¿cierto? Común y corriente. Crecía en sabiduría, en conocimiento de la palabra, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Jesús fue humano 100%. Dice la Biblia en el versículo más corto de la Biblia, que es Juan 11:35, dice: y Jesús lloró. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, a pesar de que Él sabía que Él iba a resucitar y que Él iba a hacer ese milagro de la resurrección. Pero cuando lo vio allí en la tumba, dice la Biblia que Jesús lloró en su humanidad. Cuando Él subió a la cruz, dice la Biblia también que tuvo sed. En Juan capítulo 4, versículo 6 dice que Él exclamó: tengo sed, y no le trajeron agua, ¿cierto? Pero Él estaba allí en ese momento de agonía como un hombre sufriendo por usted y por mí. Sintió desesperación y sufrimiento. Dijo en Juan 12:27: ahora está turbada mi alma. Y mientras oraba a Dios para que lo salvara de tener que pasar por su muerte, y Él decía: hágase tu voluntad, pero no la mía. Jesús durante toda su vida se sometió a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, en preparación para la prueba final de la cruz. Jesús entonces se hizo hombre, porque Jesús es Dios. Es lo segundo que vamos a aprender nosotros. Primero, Jesús es el Hijo del Hombre. Segundo, Jesús es Dios también.
Y entonces, para conocer por qué es Dios y por qué dice la Biblia, dónde lo dice, vamos al libro de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 1. Allí entonces nos dice lo siguiente, capítulo 1 de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es la mayor afirmación que tenemos nosotros aquí en la Biblia acerca de Jesús como Dios. ¿Qué está diciendo? Simplemente, Jesús estaba en el principio. La palabra principio es en el hebreo la palabra reshit, que significa lo primero, antes de todas las cosas. Significa también primero en lugar, en tiempo, en orden, en rango, cabeza, comienzo, primicia, principal, principio, como usted le quiera llamar, pero dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús estaba allí creando todas las cosas, porque dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron creadas y fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, allí estaba también. Estaba el Padre hablando, hágase la luz, y la luz fue hecha. Entonces es lo que quiere decir aquí el apóstol Juan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primera de Juan 5:20 también él dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos a su Hijo Jesucristo, porque Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Esta es la mayor declaración que nosotros podemos encontrar en la Biblia, de que Jesús es Dios y de que estamos en el verdadero, que es Jesucristo, a quien pido un fuerte aplauso en esta mañana. Dígale gracias, Señor. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Por eso hablamos de Jesús como el Hijo del Hombre, pero hablamos de Jesús también como Dios, porque Él no tuvo como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se hizo hombre. Dice la Biblia también en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces estamos hablando no solamente de un hombre, porque ahí está la confusión del diablo. El diablo creyó que estaba matando un hombre, pero cuando Jesús llegó a la cruz del Calvario allí y exclamó consumado es, estaba diciendo, diablo, te vencí, porque exhibió públicamente, triunfando sobre principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, dice la Biblia, y clavando el decreto que nos era contrario a nosotros. Entonces Jesús estaba venciendo allí y venció. Por eso quiero presentar también un Jesús victorioso. Pero antes de eso Él vino humilde y sencillo. Se hizo hombre por nosotros. Dice la Biblia en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 en adelante, que es el pasaje donde nos habla de cómo el Señor Jesucristo tuvo un sentir. Dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un sentir en el corazón, es un sentimiento, es un amor. Por eso que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo por amor. De tal manera amó Dios al mundo, a todos, al mundo, para que todo aquel, subraya esa palabra, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús entonces se entregó por amor. Dice que hubo un sentir en Él, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús era Dios, es Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su riqueza, de toda su gloria, de todo su manto de gloria, de todo su reinado, y vino desde allí del cielo y se hizo como uno de nosotros. Por eso es tan importante saber el Hijo del Hombre, lo que vio Esteban al Hijo del Hombre. ¿Cómo es ese hombre y por qué?
vino? ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué no envió a un ángel? ¿Por qué no envió a un arcángel? ¿Por qué no envió a alguien más? Porque tenía mucha gente para enviar, pero él mismo se hizo hombre, es lo que dice la Biblia. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra siervo es la palabra doulos, hasta esclavo se hizo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Jesús fue enviado por su Padre al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Así dice Juan: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la venida de Cristo? ¿Cuál es el propósito de que él se hiciese hombre? Y todo esto que sucedió con Esteban, cómo se taparon los oídos, se enfurecían, rechinaban los dientes. ¿Por qué? Porque no habían creído que Jesús, a pesar de ser un hombre, era Dios y era el Hijo de Dios. Fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¿Pero a qué vino? ¿Cuál fue el propósito entonces de Jesús? Cuando vino a nacer de una virgen, dice la Biblia que caminó, creció por las calles de Samaria, de Judea, de Galilea, de Perea, de Decápolis. Todos estos países caminó haciendo el bien, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Sanó a los cojos, a los mudos, a los sordos, a los ciegos les dio la vista, a los muertos resucitó, al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro. Él mismo se levantó con poder entre la tumba. Jesús, ese mismo Jesús que veían caminando por estas calles de Nazaret de Galilea, porque él nació en Belén de Judea, nació en Israel, no nació en ninguna Palestina, nació en Israel, para que usted lo sepa. Miqueas capítulo 5 versículo 2, que es una de las profecías que tenemos más, digamos unos 800 años antes del nacimiento de Cristo, dice: y tú, Belén Efrata, pequeña entre las tribus de Judá, de ti me saldrá el que será el libertador de mi pueblo Israel. Ya estaba profetizado. También en Isaías 7:14 dice: aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya estaba profetizado antes que Jesús vendría y nacería allí en Belén, y se fue después a Galilea, donde vivió, en Nazaret de Galilea. Él caminó allí, su padre era carpintero, así que la humanidad del Señor la mostró a plenitud siempre. Pero él tenía un propósito, y el propósito era la salvación de cada uno de nosotros, la salvación del mundo, la salvación de todo aquel que en él crea, para que todo aquel que en él crea. La importancia no son tanto los milagros que hizo, no son tanto las cosas que se hacen, sino la importancia de la venida de Cristo es la salvación de nuestras almas, para que en él crea. Porque tenemos que creer. Si el que oyere mi palabra, dice la Biblia, si oyes mi palabra y crees al que me envió, ese tiene vida eterna. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo se desvanece, es corruptible. El cuerpo muere, se queda aquí en esta tierra, se vuelve polvo. Pero el alma y el espíritu son eternos. Y el alma se irá con el Señor si usted está con Él, si Él está contigo. Y tu espíritu
siempre estará a su lado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando hablamos nosotros de la muerte, tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque lo que se queda aquí es el cuerpo y lo que se va, el alma y el espíritu. Gloria al nombre del Señor. Pero Jesús vino con un propósito y fue morir en la cruz. Y la cruz en ese tiempo era maldición. Dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso que la Biblia también dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Allí vemos nosotros el sufrimiento del siervo de Dios. Ciertamente llevó él todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Óigalo bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos tiempo pasado nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús, su propósito era venir a llevar el pecado tuyo y el pecado mío en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús entonces, hermanos, no solamente vino a hacer milagros, a sanar, a resucitar a los muertos, sino que Él mismo se presenta ante Pilato, ante Caifás, ante Anás, ante los gobernantes de ese mundo, de esta tierra, que se burlaron de él. Dice la Biblia que aún los gobernantes se burlaron, le pusieron corona de espinas, un manto de púrpura, diciendo, si tú eres rey, ¿no es cierto?, sálvate, ¿qué haces aquí? Y él enmudecía, callaba. Fue golpeado, 39 azotes, 40 menos 1 para no matarlo, porque era la costumbre en ese tiempo. Final traspasado su costado con lanza, porque su sangre fue de nosotros. Padre, perdona, primera palabra, tengo sed. También dijo, madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. La humanidad de Jesús, hermanos. Y dijo también, consumado es, porque la victoria es mía sobre Satanás. Y dijo también él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último momento estuvo evangelizando, hasta el último momento estuvo salvando a la humanidad. Ese ladrón reconoció su pecado y dijo, yo soy el pecador, tú eres Jesús, tú eres santo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué? Porque llevaba el pecado tuyo y el mío en la cruz del Calvario. El pecado de toda la humanidad cayó sobre Jesús. Por eso se oscureció la tierra. Y Él entregó su espíritu al Padre y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las mejores manos. Y bajó a la Quebar, al sepulcro, y el sepulcro no lo pudo retener más de 3 días y 3 noches, como dice la Escritura, y se llevó cautiva la cautividad, y se llevó las llaves del infierno, y se llevó las llaves de la muerte, y se fue arriba al paraíso y fue glorificado, y allí resucitó y vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Jesús está allá arriba en el cielo. Yo veo al Hijo del Hombre, yo veo a Jesús resucitado, yo veo a Jesús glorificado, no lo veo crucificado, no lo veo en una imagen, no lo veo por acá
en ninguna parte. Está Jesús allá arriba y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Jesús resucitó. Hechos 2:32 dice: y todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo ha prometido, y esto es lo que ustedes están viendo y están oyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Dele la gloria a Dios en esta hora. Jesús, hermanos, fue glorificado, levantado allí al cielo, porque Él resucitó y está allí a la diestra del Padre. Pero también tiene un propósito todavía que cumplir, y por eso intercede por nosotros allí. Y por eso a nosotros nos corresponde prepararnos, y prepararnos para lo que viene. Por eso que en Lucas 21:36 usted puede encontrar: velad y orad para que seáis dignos de escapar de las cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Nuevamente aparece el Hijo del Hombre allí diciendo: prepárense, porque yo estoy presto para mi venida. Las señales ya se están viendo. Lo que está aconteciendo en el mundo es la señal más clara: el pueblo de Israel. Dice Jesús: cuando ustedes vean estas cosas, sabed que estoy a las puertas. Jesús está cerca, su venida está cerca. Pero ¿para qué viene Él? Viene para levantar a su iglesia primeramente. Si usted va a 1 Tesalonicenses va a encontrar el rapto. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si yo me voy, voy a volver. Así lo dijo y así lo hará. Si yo me voy, yo vendré otra vez. Si yo me voy, yo voy a volver, pero voy a volver por ustedes, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, así dice en otra versión, ¿no? El Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. En las nubes viene. Y luego resucitarán primero los muertos en Cristo. Todos los que murieron en el Señor van a ser levantados primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, si es que estamos por aquí todavía, y de pronto sí, porque ya viene el Señor, vamos a ser levantados, transformados, cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo se va a convertir en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo poderoso para salir de la estratosfera, de la mesosfera, de la ionosfera, a encontrarnos con Jesús en las nubes. Allí estaremos siempre con el Señor. Eso dice la Biblia. Yo no estoy inventando nada. Dice: así que anímense los unos a los otros con esta enseñanza. Jesús viene glorificado entonces, viene en gloria. No lo va a ver todo el mundo, porque el Apocalipsis también dice que cuando venga todo ojo le verá. Pero se refiere a la segunda venida de Cristo con poder y gloria después de la gran tribulación. Porque ¿saben qué viene cuando nos levantemos al cielo, que el Señor nos levante? ¿Qué viene después? Pues viene una gran tribulación aquí en esta tierra, cual no la ha habido ni la habrá, dice la Biblia. Y si el Señor no hubiera recortado esos días, nadie sería salvo, nadie podría vivir. Porque cuando venga el Señor para hacer los juicios, porque también viene el Señor, Él es el elegido para abrir los sellos en el Apocalipsis. Usted no sabía, en el capítulo 6 de Apocalipsis dice que Él es el único. En el capítulo 5 dice: Él es el único que puede abrir los sellos. Porque Él es la raíz de David. Él es el Dios verdadero, el linaje de la tribu de David. Y Él es el Cordero de Dios que nos ha redimido con su sangre de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Con su sangre nos ha comprado. Él es el único digno. Dice después: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza, sea la adoración por los siglos de los siglos. Dele fuerte el aplauso al Señor. Jesús viene para hacer el juicio, hermano.
para efectuar el juicio. Él es el que abre los sellos para que empiecen a salir esos caballos, esos jinetes, a que el mundo le tiene miedo. Pero nosotros no vamos a estar aquí porque estamos arriba en las bodas del Cordero, ¿sí sabe? Estamos y estaremos arriba con el Señor Jesucristo. 7 años aquí de gran tribulación, 7 años aquí donde la tierra va a ser juzgada, donde Israel va a ser juzgado, pero la iglesia será levantada. La iglesia no estará aquí, la iglesia estará allá en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí se librarán esos 4 jinetes. Viene el caballo blanco, que es el anticristo. Viene el caballo negro, que es el caballo de la muerte. Viene el caballo rojo. Viene el caballo amarillo también, que es el caballo del hambre, porque va a haber un hambre tan tremenda en esta tierra. Y después dice la Biblia, la tercera parte de la humanidad dejará de existir. ¿Cómo será de terrible eso, hermanos? Si hoy en día estamos nosotros quejándonos de una guerra, la guerra con Ucrania, con Israel, la guerra de Ucrania con Rusia, la guerra con Israel, estamos nosotros en una guerrita. Eso es un abrebocas, hermano, eso es una antesala para lo que viene. Va a ser terrible, pero ¿sabe qué? Por eso el Señor en esta mañana te dice: agárrate fuerte de Cristo, no dejes al Señor, busca en oración, busca en ayuno, busca en clamor, no dejes de congregarte, dice la Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, viviendo en santidad. Así nos preparamos, porque nos preparamos para el rapto, nos preparamos para lo que viene. Nosotros no vamos a estar en el juicio, pero lo sabemos porque Jesús vendrá después de la gran tribulación para juzgar a todas las naciones que lucharon contra Israel, y vendrá para amarrar al diablo y enviarlo al abismo. Y entonces entrará la época de los 1000 años que llamamos el milenio. Pero Jesús viene con un espíritu de gracia y de oración sobre su pueblo. Y todo Israel será salvo al final de la gran tribulación. Y entonces entraremos en el milenio. Y después de esto el diablo será soltado por un poco de tiempo y engañará de nuevo a las naciones. Y ahí se terminará todo, porque viene el juicio final por fuego. Ya no vendrá por agua como la inundación del diluvio, sino que vendrá por fuego. Y va a desaparecer totalmente la tierra. Y entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces bajará la nueva Jerusalén. ¿Saben que allá arriba hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén? Y que va a descender y que tiene calle de oro y mar de cristal. ¿Usted no lo sabía? Créalo, porque Abraham lo creyó, aún antes de que nosotros lo supiéramos y lo creyéramos. Dice la Biblia, Abraham creyó y la vio. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, no es hecha por manos de hombres. Imagínense usted la belleza, la grandeza, la hermosura de la Nueva Jerusalén. Va a descender del cielo y se harán cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá lloro, ni llanto, ni crujir de dientes, donde no habrá tristeza ni necesidad, porque todas las cosas serán creadas nuevamente. ¿Saben por qué? Por el mismo Jesús que un día creó la humanidad, por el mismo Jesús que un día creó todas las cosas, porque en Él fueron hechas y para Él y por Él, para la gloria de su nombre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Quiero concluir diciendo lo siguiente: Jesús está a la diestra del Padre y está sentado intercediendo por nosotros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33 en adelante. Allí es donde vamos a ver lo que pasa ahora mismo en el cielo y lo que se revierte aquí a esta tierra. Porque quizás aquí en la tierra vamos a ser perseguidos. Quizás vaya a haber tribulación, angustia, persecución, hambre. Dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido el mundo. Y esta palabra nos va a dar el aliento para resistir.
Esta palabra nos va a dar el aliento para cada día vivir y esperar en Cristo Jesús. Él es la esperanza bienaventurada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es el mensaje que el Señor quiere dejar en esta mañana. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Póngase en pie, hermano, un momento. Deje que el Espíritu Santo empiece a ministrarte en esta hora. Hemos hablado de Jesús, hemos hablado del Cristo de la gloria, del Hijo del Hombre, del Dios, del Hijo de Dios. Hemos hablado de aquel que resucitó, de aquel que vive por los